El neuromarketing aplica las técnicas de investigación de las neurociencias al análisis del comportamiento del consumidor. Herramientas como la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía sirven en este contexto para medir la actividad cerebral de un sujeto ante un estímulo, un olor, un sabor, una marca, un anuncio, una imagen. En Sin Distancias nos ocupamos hoy del neuromarketing, fundamentos, aplicaciones, metodología y herramientas de este campo aplicado de las neurociencias a un ámbito no médico. Es la segunda parte de un programa anterior en el que tuvimos la oportunidad de escuchar a un gran científico español, Manuel Martín Loeches, que nos ayudaba a entender los últimos avances de la neurociencia cognitiva y su relevancia para la comprensión de las conductas más complejas de los seres humanos. En esta ocasión, Inmaculada Escudero, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, viene acompañada de un especialista en neuromarketing. Para hablar sobre neurociencia, sus avances y algunas aplicaciones reales, tengo el placer de presentar a nuestro invitado de hoy, gran experto en neuromarketing aplicado, Francisco Arribas Aguilar. Para los amigos, Paco. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenido. días. Encantado. Francisco Arribas Aguilar es asesor de marketing y comunicación. Lleva más de 20 años gestionando grandes anunciantes en importantes agencias de publicidad. Es experto en patrocinio deportivo, profesor de la Universidad de Barcelona y coordinador del programa de neuromarketing aplicado en dicha universidad, profesor del máster de neuromarketing de la Universidad Complutense y socio fundador y director general de Insight Brain, centro de neurociencias aplicadas a la investigación del comportamiento humano y a su relación con la actividad comercial o económica. Nuestro invitado ha dedicado estos últimos años a la investigación, así como al desarrollo de aplicaciones prácticas del neuromarketing a la economía, el marketing o la política. Paco, tu currículum es abrumador. Bueno, sí, suena muy importante con esto de neuromarketing, pero vamos, ahora te lo cuento, es bastante más sencillito de lo que parece. Por empezar un poco, para que nuestros radioyentes sepan qué es eso de la neurociencia, qué es la neurociencia, a qué nos referimos cuando hablamos de neurociencias. Vale, la parte que nos atañe de la neurociencia es aquella que investiga más bien las funciones del sistema cerebral. La neurociencia tiene como dos partes de forma general. Estudia la estructura cerebral, las partes y la forma, sobre todo el cerebro y el sistema nervioso, y luego la función, qué es lo que hacen cada una de estas partes. A nosotros nos interesa más bien lo que hacen, cuál es la reacción de estas partes. Lo que hacemos nosotros, o lo que llevamos haciendo hace 5 años, es algo relativamente sencillo, que es utilizar todos estos mecanismos de investigación neurocientífica, que lo que hacen es ver qué es lo que pasa en el cerebro cuando un individuo hace algo o piensa algo, pero en vez de utilizarlo para medicina, lo utilizamos para áreas menos bonitas, ¿no? Pero es la parte de la economía. Por ejemplo, a un individuo, a cualquier persona, le podemos mostrar o hacer que beba o hacer que huela algo y vemos cuál es su reacción cerebral. ¿Qué significa? Que con herramientas como puede ser la resonancia magnética funcional, que es este donut muy grande, que es simplemente un imán, o con el electroencefalograma, que es como el gorrito de las nadadoras, que tiene puntitos y detecta la actividad eléctrica de las neuronas. Ahí podemos interpretar qué es lo que pasa en el cerebro de un individuo cuando le mostramos algo. Por ejemplo, cuando tú ves un bebé, tu actividad cerebral es muy distinta que cuando ves algo que te desagrada. Áreas distintas se activan y con distintas intensidades. Lo que hacemos nosotros es mostrarles, por ejemplo, un spot de televisión, un logotipo, una marca comercial, la cara de un político, que lo estamos haciendo, o un espacio arquitectónico, cualquier elemento que queramos saber cuál es la reacción del individuo frente a lo que le estamos mostrando. Con lo cual, en cuanto ponemos una imagen, los individuos que lo ven sin que tengan que decir nada, eso es lo importantísimo. En este tipo de estudios, que no son otra cosa que estudios de investigación, lo que hacemos es investigar la reacción sin que el individuo tenga que decir nada. O sea, que saltamos toda esa fase de objetividades y de condicionantes que pueda tener una reunión de grupo o algún otro tipo de encuesta o de pregunta, y vemos cuál es su reacción cerebral. Y en muchos casos vemos reacciones cerebrales en poquitos milisegundos
incluso antes de que el individuo sea consciente de lo que va a contar o decir. Realmente en esos milisegundos es posible determinar Sí. el posible comportamiento, ¿no? La conducta de un sujeto. Sí, hay, por ejemplo, en el electroencefalograma, que es este gorrito que te decía como de nadadora, en el que hay unos sensores. Lo que hacen estos sensores es buscar la actividad eléctrica que forman las neuronas cuando se activan entre ellas, tiene una pequeñita descarga eléctrica que se convierte en química y lanza los neurotransmisores para que entre ellas se pongan en marcha y se conecten. Toda esa pequeñísima actividad la detectan estos puntitos y podemos averiguar qué es lo que está pasando, qué área se activa y con qué intensidad. Por ejemplo, hay una onda, que es la onda P300, que se activa a los 300 milisegundos, que nos da mucha información sobre áreas como la atención o la cantidad de intensidad que tiene que desarrollar alguien para entender lo que está viendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo, en uno de los estudios que hemos hecho, que ponemos la cara, volvemos a la política, imagínate ahora que está muy al día, la cara de un político y una característica al lado, por ejemplo, honradez, ¿no? Podemos no digo ninguno porque da igual, ¿no? La cara de cualquier político y la palabra honradez, yo voy a tener una acción muy distinta, mi cerebro va a reaccionar muy distinto que ante otra serie de políticos. Por ejemplo, yo cuando veo un árbol y veo la palabra árbol, mi cerebro no tiene que esforzarse mucho. Yo no le estoy pidiendo un esfuerzo muy grande. Si yo le muestro el dibujo de una fotografía de un pez y la palabra edificio, antes de que yo sea consciente de lo que estoy viendo, mi cerebro ya está intentando buscar cuál es el motivo de la combinación, qué relación hay entre ambas. Eso, como si fuera un músculo, requeriría, en el caso del árbol, muy poco esfuerzo y veríamos una onda con una curva muy pequeñita. Y en el caso del pez veríamos una onda alta, o sea que estamos pidiendo mucho esfuerzo al individuo. Si yo luego le pongo el político y el concepto al lado, el valor, si la onda es muy alta, es que le estoy pidiendo esfuerzo, con lo cual no hay coherencia, no se lo cree, no entiende. Antes de que tú seas consciente, tu cerebro no lo entiende porque no lo tiene asociado así. Pero si, por ejemplo, hay un político muy honesto, pues habrá una curva muy pequeña porque lo asocia rápidamente. Imagínate, Coca-Cola refresco, pues la onda será pequeñita, y si digo Coca-Cola línea aérea, pues saltará, ¿no? Saltará más porque no entiende, con lo cual obligará al cerebro a hacer un esfuerzo mayor. Eso lo podemos ver y eso podemos, por ejemplo, llegar a saber cuáles son las percepciones de los individuos respecto a, por ejemplo, políticos y los valores que determinan el voto. ¿Vale? Que ya me he saltado un par de cosas, ha sido directamente un ejemplo, pero... No, pero fenomenal, porque sí. así nos hacemos una idea, ¿no? Sí, Tenemos una panorámica. Has hablado de distintas herramientas. Sí. ¿Qué tipo de herramientas son las que se suelen emplear en neuromarketing? Todas aquellas que también se emplean en neurociencia de forma habitual. Por ejemplo, la más grande, la más sofisticada es la resonancia magnética funcional. Es este donuts grandote, pero no es el TAC que tiene radiación y tal. No, este es un gran imán. Solo es un gran imán que detecta la actividad cerebral del cerebro. Vamos, la resonancia vale para cualquier parte del cuerpo, pero la usamos en el cerebro. Nos puede hacer una fotografía en 3 o una imagen en 3 dimensiones del cerebro del individuo que está dentro de la reso, y también cuando le mostramos un estímulo, ahora te digo qué tipos de estímulos, ver cuáles son las áreas de su cerebro que se activan y con qué intensidad se activan. Y como siempre utilizamos comparaciones, siempre le ponemos, imagínate que tengo que enseñar envases, pues le pongo siempre varios envases para poder comparar. Y así puedo ver la diferencia de activación en un envase otro o logotipos de marcas. Dentro de la resonancia podemos mostrar al individuo imágenes como un spot o un largometraje. También se utilizan largometrajes para ver reacciones de estímulo agradables o emocionales. También le puedo mostrar o hacer olores, porque ahora el marketing olfativo está muy de moda. La diferencia en que en vez de tener que decidirlo, imagínate que estamos en una mesa tú y yo y tenemos que decidir el olor de un centro comercial, en vez de decidirlo tú y yo por el cual nos gusta o cuál creemos que a nuestros visitantes les va a gustar, cogeríamos a los visitantes, a un grupo determinado de visitantes, les pondríamos en la resonancia y les mostraríamos distintos olores, con lo cual podríamos averiguar, sin que ellos dijeran nada, cuáles son los niveles de agrado entre unos y otros, con lo cual evitaríamos mucha subjetividad nuestra
y serían ellos quienes nos dirían de antemano qué es lo que le va a gustar oler. Y también lo podemos hacer con líquidos. También podemos probar líquidos. Por ejemplo, si alguien tiene que vender un zumo de naranja a una distribuidora, se hace lo mismo. Se ponen los 3 tipos de zumo, más ácido, más dulce, etcétera, o de distintas características. Se prueba y se elige uno para producir. En este caso haríamos lo mismo. Traeríamos a la clínica, a Insight, traeríamos a la gente que quieres que compre ese producto, les daríamos a probar ese producto con diferentes variables y su cerebro nos diría cuál genera mayor placer en su, más o menos características organolépticas en su cerebro, con lo cual nos ahorramos muchísimos discursos y es el cliente o el consumidor o el futuro visitante el que decide lo que quiere oler, lo que quiere saborear, lo que quiere ver. Y entonces es un salto cualitativo espectacular en el mundo del marketing y la investigación, porque de esta manera podemos dar un salto aplicando objetividad en un mundo que, si nos referimos, por ejemplo, al marketing y la publicidad, donde he trabajado 25 años, es casi todo subjetivo. Aunque muchas veces se acierta, pero casi todo subjetivo. Es como tratar de darle una base científica, ¿no? Exacto, es eso. Es conseguir, además, cuando muestras los resultados de los estudios, claro, son gráficos de electroencefalograma, entonces, o una actividad cerebral de un sistema determinado. O sea, no hay dudas, no hay posibilidad de discusión. O sea, tu cliente o tus clientes deciden, les activa más este área, o, por ejemplo, cuando hacemos análisis de spots de televisión, a veces antes de que se emitan para ajustarlos, corregirlos, o después de que se emitan para poder tomar información, pues los consumidores o los clientes nos dicen qué planos les gusta más, porque lo hacemos segundo a segundo, plano a plano. Podemos analizar niveles, por ejemplo, de actividad de atención y de agrado. Entonces podemos ver en un spot de televisión cuáles son los momentos de máximo agrado, de agrado menor, y momentos de máxima atención y de falta de atención. Con lo cual podemos ver qué planos funcionan bien, qué planos funcionan peor, reconstruir la edición y dejar aquellos planos que funcionan mejor y evitar o cambiar aquellos que no funcionan. Con lo cual es el consumidor, el cliente, el futuro cliente o aquel que quieras al que quieras acceder, es el que nos dice objetivamente, y no solo él, su cerebro nos lo dice, qué es lo que le apetece ver, qué es lo que le gusta más, o qué es lo que quiere escuchar, oír o ver. Hablábamos antes de técnicas, mencionado la resonancia magnética funcional. ¿Qué otro tipo de técnicas se suelen emplear? La o otra herramientas? más igual de útil es el electroencefalograma. Es el casquito ese que te he dicho, que es un gorro como de nadadora con puntitos que detecta la actividad eléctrica de las neuronas, de un grupo de neuronas, las detecta y nos dice la intensidad. La gran diferencia entre una y otra herramienta es que el electro, este último, solo tiene cobertura en una parte pequeña de la parte externa del cerebro, del córtex. O sea, no ve lo que pasa dentro. Y dentro pasa mucho. O sea, en la parte de dentro están las áreas más primitivas y más relacionadas con las emociones. Y las partes externas están relacionadas con las zonas cognitivas y de inteligencia, al margen de algunas otras de movilidad, etcétera. Pero como todas las zonas están también vinculadas y conectadas, hay muchas actividades que sí tienen que ver con áreas emocionales, por ejemplo, de activación. Se puede ver muy bien, por ejemplo, niveles de atención y niveles de agrado o rechazo, por ejemplo. Con lo cual eso para publicidad o para cualquier elemento que queremos analizar es fantástico, es bestial. O sea, es un salto espectacular. Por ejemplo, podemos ver qué planos o qué argumentos de un discurso o de un presidente, de un político o de un argumento comercial son aquellos que generan agrado y cuáles no. Y, por ejemplo, hemos descubierto en Latinoamérica, hemos estado haciendo estudios en política, en marketing político, y hemos visto, por ejemplo, en aquel caso, que ante los mismos argumentos, depende cómo se plantearan, generaban agrado o rechazo. Por ejemplo, en el caso de que iban a hacer un parque público sobre una estructura que era desechos, no sé qué, empezaron a hablar de los datos que habían invertido, el esfuerzo que habían hecho, los millones de dólares que habían invertido, bla, 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 y eso no interesaba absolutamente nada. Está generando una distancia emocional enorme con el consumidor, con el votante en este caso.
Pero en el momento en el que el político empezaba a hablar de que podrán disfrutar de su familia los fines de semana con total seguridad y con red inalámbrica y con música en vivo y tal, ¡pah!, saltaba verticalmente los niveles de atención y agrado, hablando de lo mismo, ¿eh? Por eso yo creo que eso nos dio pie a que eso se repetía, era un patrón que se repetía, y nos dio pie a poder ayudar a reconstruir todo el discurso político hacia esa variable que es básicamente y tan sencillo como que a ti, que eres votante, te hablen de lo que a ti te importa y no de lo que le importa al político que escuchen sus jefes en otro sitio lo importante que es la cantidad de dinero que ha invertido. Nos importa lo que nos cuenten a nosotros, que nos beneficie a nosotros. Y cuando hablas de eso, por ejemplo, en ese caso, cuando se veía a la gente en el parque paseando con su familia de una forma segura y con ciertos servicios como la música y vigilancia, etcétera, pues eso sí que les llegaba. Lo demás les generaba distancia. Entonces, ese es el electroencefalograma. A partir de aquí hay otros distintos elementos que no están directamente relacionados con el cerebro, pero que sí utilizamos de forma complementaria y funcionan muy bien. Hay un sistema que es más conocido por mucha gente, que es el seguimiento pupilar o el eye tracker. Esto es un sistemita, tú te pones delante de una pantalla de televisión y tienes una barrita que es una barrita negra de abajo que no identificas, y que lo que hace es que tiene dos sensores y te mira cada una de las pupilas y sabe exactamente en qué parte del monitor que tienes delante estás mirando. Te hace un seguimiento de tus ojos. Cada vez que te paras, se para y te marca el tiempo que está parado. Cada vez que se mueve y te va marcando las áreas que estás viendo en cada momento. Eso, por ejemplo, para el desarrollo de packaging, de productos, de tal, etcétera, es buenísimo, porque te dice los lugares que son de mayor interés para un individuo, de dónde mira, dónde no mira, qué es lo que le interesa, cuánto tiempo dedica a un determinado elemento del envase. O lo mismo vale para un layout de una página de publicidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que más le llama la atención? Si el objetivo que queremos conseguir, que será, por ejemplo, el titular importantísimo y la marca que aparezcan, son objeto de fijación o de interés o no. Para páginas web, lo mismo lo podemos hacer. O sea que es muy, muy, muy interesante esta última herramienta. Y si la combinamos, que solemos combinarla casi siempre con un electro, con el gorrito este de plástico, no solo sabemos qué está mirando, sino qué reacción cerebral tiene cuando está mirando ese momento. O sea, digamos que la complementariedad metodológica en ese sentido es importante, ¿no? Es muy importante, porque tú imagínate que estás viendo un plano en el que hay 4 personas y varios objetos, y de repente se produce un estímulo de activación de interés altísimo. Claro, si yo no sé qué es lo que está mirando en ese momento, pues podré equivocarme, ¿no? Podré llegar a errores. En cambio, como yo sé qué es lo que está mirando en ese instante, sé de todo el espacio qué es lo que le ha generado esa activación. Y eso me interesa. A veces hemos visto que en piezas de publicidad, en spots, aparece, por ejemplo, una persona famosa al lado de un estímulo comercial o de una información. Y salta mucho, pero claro, están viendo a la persona famosa y está sin querer. El anunciante lo que hace es competir la información comercial entre él mismo, sin saberlo, con el famoso que ha contratado para que haga de prescriptor. Con lo cual está quitándole valor, o sea, descartando de manera natural el mensaje y quedándose con el prescriptor. Entonces hay veces que eso que no sabíamos hasta ahora está empezando a ayudarnos a hacerlo de forma más armónica y mejor y más eficaz y más efectiva. Y sobre todo que lo dicen son sus clientes, o sea, no lo decimos nosotros. Otros me decían, pero ¿por cómo puedes decir que? Digo, no, yo no puedo decir nada. Yo cuando estaba en la agencia decía mucho y opinaba mucho, pero ahora desde la investigación yo tengo que cambiar mi planteamiento y yo no digo nada. Son los consumidores o los clientes quienes son los que dicen. Y lo dicen porque, por ejemplo, en nuestra compañía, en Inside Brain, está compuesta por 4 personas y 3 de ellos son médicos. O sea, que el que importa menos de aquí soy yo. Yo no pinto nada casi ahí. Hago mucho, pero pinto poco. Los que realmente deciden qué es lo que se aprueba, no se aprueba, y las herramientas que se desarrollan y se comercializan, quienes dan la firma final son los 3 médicos, que uno es un neurólogo, el doctor Ciordia, el doctor Díaz Moriño es cirujano jefe del Gregorio Marañón y es el coordinador médico, y el doctor Sales es uno de los mejores especialistas en imagen médica. Imagen médica son todas las radiografías, la resonancia, todo esto, identificar la imagen médica de España. Entonces ellos 3 son mis socios en esta compañía
y son los que mandan, vamos. Yo encantado de que manden. ¿Cómo se traslada un poco, cómo se adapta el lenguaje médico cuando dices, porque entiendo que la interdisciplinaridad, ¿no?, en neurociencia o neuromarketing es importante? ¿Cómo se traslada luego, cómo se consigue adaptar ese lenguaje médico, científico, al ámbito aplicado real de un cliente que contrata un producto? Ya para empezar, la asociación de medicina y el área de economía, y ya cuando hablas de marketing es como el agua y el aceite. O sea, se establece una cara de ¿cómo? No. O sea, lo primero es no quiero saber nada de eso, porque ya sabéis que ahora todo el mundo, cuando alguien hace alguna jugada estratégica de mal gusto, dice que es marketing. Es que alguien ha hecho algo, eso es marketing. Y entonces, claro, el marketing es el cesto donde va todo lo malo, toda la estrategia, toda la manipulación. Claro, no es realmente así, pero entonces cuando los médicos oyen la palabra en marketing y unida, pues la verdad es que les genera rechazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos dedicamos básicamente a investigar el cerebro y la conducta, con lo cual eso sí es motivante para ellos. Y lo que hacemos es, por ejemplo, bajo las directrices de jamás, por ejemplo, investigar nada que tenga que ver con elementos dañinos o que puedan ser dañinos, como el alcohol, el tabaco, medicamentos, etcétera. Ellos llevan toda su vida ayudando a sanar a las personas y, por supuesto, en este área de su vida van a seguir ayudando a comprenderles a las personas para hacerles la vida un poquito más fácil, un poco más sencilla o adaptar los productos más a ellos. O sea, digamos que en esa parte no hay ciertas áreas en las que no entráis, ¿no? No entramos ni vamos a entrar. Te lo digo porque nuestros socios se dedican toda la vida a cuidar, entonces pues van a seguir haciéndolo como no pueden pensar en otro área que no sea ese. Y entonces ellos lo que hacen, por ejemplo, es que nos traducen las reacciones cerebrales, porque hay un paso entre que recogemos los datos. Ellos, por ejemplo, trabajamos con un neurofisiólogo muy bueno que trabaja en la Politécnica en investigación, y él nos traduce todos esos datos y al final nos lo da en una tabla Excel. O sea, todos esos gráficos, las bandas, los gráficos, las ondas, nos los dan en una tabla Excel que nosotros, en el área de desarrollo, podemos convertir en gráficos para que luego un cliente pueda ver con mucha claridad cuál es el nivel de atención de su spot respecto a los de la competencia, por ejemplo. O dentro de cada plano, qué planos son de mayor agrado, ¿no? O sea, luego al final es muy sencillito. Todo al final, la clave es que sea muy sencillo de interpretar. O sea, no hay cosas raras ni nada. Ni hablamos de áreas cerebrales, ni hablamos de nada. Les vemos un grafiquito y vemos de forma muy sencilla cuál es la reacción de sus consumidores ante lo que acabamos de ver. O sea, que la reacción al final, los procesos son complejos por dentro. Como en un coche, el motor es muy complejo si lo abres y te pones a mirarlo, pero pones la tapa, pones el capó y lo arrancas y funciona bien. Pues eso es lo que hacemos nosotros. Toda la parte del motor y de la grasa y de la mecánica nuestra, pues esta es interna, y luego lo único que sale es el disfrute del coche o el uso de las herramientas de una forma muy sencillita que se entiende sin ningún problema. O sea, que podemos decir entonces que la neurociencia o la neurociencia cognitiva ha aportado una visión totalmente diferente a lo que era el mundo de la investigación. Nosotros trabajamos con institutos de investigación, y lo que siempre hemos planteado es que es un tercer eslabón. Se hacen investigaciones cuantitativas de sí o no, con X. Luego las cualitativas, que entran más en detalle de las personas, intentando sacar información. Y luego hay una neurológica, es como un embudo que se va cerrando. Hay áreas que la cualitativa no puede entrar y entramos nosotros porque nos lo cuenta la actividad cerebral de los individuos. Y nosotros necesitamos de la cualitativa para información, para nutrir nuestro trabajo. Pero es eso, es básicamente. ¿Qué es lo que ha pasado? En investigación de mercados o investigación no ha pasado nada en los últimos, no sé, siempre. No ha pasado nada. Lo único que ahora corren más los ordenadores, las máquinas, en vez de preguntar en la calle, ahora preguntamos en la calle, y también internet, también por teléfono, también en plataformas digitales, al móvil. O sea, pero no ha cambiado nada. Seguimos preguntando, oye, entre A y B, ¿qué te gusta? Pero lo preguntamos de forma más rápida y a más gente y más eficaz, ¿no? Pero la entrada de la neurociencia ha sido un cambio espectacular, bestial, gigante, que todavía aún está siendo aceptados por los más, yo no diría inteligentes, pero los más astutos, y todavía hay rechazo o miedo, claro, sobre todo es miedo por aquellos que ven en esto un cambio demasiado importante en sus vidas y que les asusta. Pero vamos,
Es imparable. El poder conocer la conducta real de los consumidores y que te lo digan ellos sin decirlo a través de su reacción cerebral es un salto espectacular que puede afectar y que afecta al mundo del cine, de la arquitectura, del paisajismo, del urbanismo, de todo, el diseño, de todo. Uh-huh. Paco, por finalizar ya, que tenemos ya que cerrar, Sí. ir cerrando, unas pocas palabras para describir cuál es un poco lo que nos espera en el futuro. ¿Qué aportará la neurociencia o el neuromarketing? Sí. En el futuro, y voy a lo más global, igual que tendremos muchos menos amigos y muchísimos más conocidos, o sea, muchos menos personas a las que llamar y tomar una cervecita un viernes. Es demoledor, Sí. Y tendremos miles de contactos que ni siquiera algunos conoceremos, otros que solo conocemos a través de las redes y otros que no hemos visto nunca, pero que llegaremos a tener buena vinculación entre ellos. Va a pasar lo mismo con las marcas. Vamos a tener muy poquitas marcas cerca de nosotros. Y te digo marcas desde un punto de vista global, me refiero. Imagínate que Apple hay gente que va a estar con Apple haga ordenadores, teléfonos o motos. O sea, va a tener esas marcas. Y hay gente que se la tatúa, como Harley Davidson o tu equipo de fútbol, no te la tatúas en el cuerpo. Entonces, para que esas poquitas marcas que estén contigo realmente sean capaces de estar contigo y adaptarse, tienen que conocernos mucho. Pero mucho para ayudarnos, no mucho para engañarnos, no mucho para adaptar su producto. Y saber que a mí me gusta más de este estilo, con lo cual voy a intentar que tu producto sea como tú quieres que sea, que tenga esta forma, que tenga estas características, para que a ti te venga mejor, porque es lo que tú quieres. Y de esa manera yo podré estar cerca de ti. Entonces, para saber eso, vamos a tener que utilizar la neurociencia, sí, seguro, porque es la manera de conocerlo sí, de forma objetiva. Con lo cual, este mundo tan cambiante, donde desaparecen las marcas que parecían como pirámides inamovibles, que se desaparecen de un día para otro, pues ahí las que están naciendo y aquellas que se quieren mantener tienen que crear vínculos emocionales muy potentes con sus consumidores, y eso, desde la neurociencia, vamos a poder ayudarles mucho. Paco, muchísimas gracias. Muchas la verdad gracias. Es que es un Gracias futuro, es un gran reto lo que os espera de aquí al futuro. Es muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eran Inmaculada Escudero, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y Francisco Arribas Aguilar, asesor de Marketing y Comunicación, coordinador del programa de Neuromarketing aplicado de la Universidad de Barcelona, profesor también del Máster Propio en Neuromarketing y Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid y director general de Insight Brain, Centro de Neurociencias aplicadas a la investigación del comportamiento humano y a su relación con la actividad comercial o económica.